En El Salvador hay más de 1.8 millones de personas que viven en pobreza. Esto quiere decir que 1 de cada 3 salvadoreños no cuenta con los ingresos suficientes para sufragar sus gastos básicos en alimentación, vivienda, educación, salud y servicios. Esta cifra, que nos reveló la encuesta de hogares de propósitos múltiples que desarrolló el gobierno en 2022, es la más alta en los últimos 4 años. Es incluso más alta que la que se registró en 2020, cuando la economía tuvo que parar por la pandemia. ¿Por qué está creciendo la pobreza en el país si los indicadores dicen que la economía se está recuperando de la pandemia? ¿Qué está haciendo el gobierno de Nayib Bukele para incidir en la reducción o la profundización de estos niveles? Para responder estas preguntas, hablé con expertos, pero también viajé a uno de los municipios más pobres del país. Acompáñanos en esta rebusca. Comenzaremos este viaje aquí, en la casa de Marlene Romero, en San Antonio del Mosco, al norte de San Miguel. Un municipio con altos índices de pobreza severa, donde viven cerca de 5,000 personas. Esta es la segunda vez que visitamos a Marlene. En marzo de 2021 nos abrió las puertas de su casa para contarnos cómo la pandemia de COVID-19 había impactado la ya frágil economía de su familia y los sacrificios que tenían que hacer para poder alimentarse. En ese momento, su esposo había perdido su trabajo como profesor de preescolar en una escuela cercana debido a la pandemia y se rebuscaba por ganarse algunos dólares con trabajos temporales en la agricultura. La pandemia trastocó la vida de millones de personas en todo el mundo, pero quienes sufrieron los impactos más fuertes fueron aquellas personas con menos recursos. En El Salvador, en 2020, la economía cayó 8.2%. Se perdieron más de 70,000 empleos y el porcentaje de personas en pobreza extrema se duplicó del 4.2% al 8.6%. La economía ha logrado recuperarse en buena medida gracias al consumo interno que se disparó después de la apertura económica y gracias también a las remesas enviadas desde el extranjero. En el 2022 el país creció 2.6%, una cifra levemente superior a los años prepandemia. Las cifras de empleos perdidos se recuperaron e incluso el año pasado cerró como uno de los años con mayor creación de trabajo formal. Pero las cifras de pobreza extrema no mejoraron. ¿Por qué la economía de las familias no se recupera al mismo ritmo? Con esta pregunta llegamos a la casa de Marlene. En aquel momento me acuerdo que usted nos había comentado que por la crisis que estaban atravesando, como que estaban comiendo más poquito. Sí, comíamos más poquito porque, no había dinero para comprar las cosas y que no se podía salir a comprarlas tampoco. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora por lo menos ya podemos salir a la tienda a comprar porque ya no tenemos lo de la pandemia. Y también él ya gana un poquito más de dinero. Este año su esposo ha logrado un trabajo fijo como lanchero para transportar personas entre las riberas del río Torola, por el que gana $340. Este salario le ha dado más estabilidad a la familia, pero sigue quedándose corto frente al alza en el costo de la vida, que según estadísticas del Centro de Defensa al Consumidor ya supera los $700. A veces uno siente que tal vez le va a ir bien, digamos, cuando él saca el pago, el dinero del pago del mes. Decimos nosotros tal vez hoy lo superamos un poquito y a veces es cuando no, porque cuando vamos a la tienda y vamos a comprar, está más caro el producto. La alimentación constituye casi el 90% del gasto en el hogar de Marlene. En los últimos años, los precios de los alimentos han experimentado constantes alzas, duplicando los de la inflación general y llegando a alcanzar hasta un 14.5% de incremento en agosto del año pasado. Actualmente la inflación crece a un menor ritmo, pero los precios siguen incrementando y las familias más pobres son las más afectadas. Si usted me dijera, vaya, mi canasta de alimentos, de estos son los alimentos que comemos regularmente, ¿cuáles son? El arroz. Vaya, el arroz, hoy, el tiempo de la pandemia, la libra de arroz valía 60 centavos. Hoy vale 80, ha subido. Vaya, el aceite, la papa, el tomate, el huevo es el que ha subido bastante. El frijol ha subido bastante en la mayoría y nosotros es lo que consumimos. Porque pollo sí casi no lo ando consumiendo yo. ¿Carnes menos? Carnes menos. Uno de los principales efectos de la inflación a nivel mundial es la disminución en la capacidad de compra de los hogares. Esto quiere decir que el dinero tiene menos valor. Por ejemplo, con un billete de $20, hoy compramos menos cantidad de alimentos que la que comprábamos en 2019 con ese mismo billete. Y si los salarios ya eran bajos, ahora lo son más.
Buscamos al economista Oscar Cabrera de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica para hablar más sobre este tema. ¿Por qué los indicadores de pobreza y desigualdad no se están recuperando al mismo tiempo que la economía, que otros indicadores económicos? Sí, bueno, primero que todo es un común denominador que en fase de recesión los indicadores de pobreza y desigualdad se deterioran mucho más que los indicadores de crecimiento. Y en la fase de expansión se recupera más rápidamente el crecimiento, pero los indicadores de pobreza y desigualdad no solo responden al crecimiento económico, sino que responden también a la efectividad de las políticas sociales que son implementadas. Acá vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre el crecimiento económico y las políticas públicas impulsadas en los últimos años. Aunque el país ha salido del bache de la pandemia, las previsiones de crecimiento económico para 2023, 2024 y 2025 no son muy optimistas. De acuerdo con organismos internacionales, el país crecerá a un ritmo de entre el 2 y 3% en esos años. Pero para Cabrera deberíamos estar creciendo al menos un 4% para poder reducir los índices de pobreza. Y aquí es donde entran en juego las políticas públicas, que no solo pueden impulsar el crecimiento económico, sino también atender la situación de los hogares más pobres a corto, mediano y largo plazo. Antes de la llegada de Bukele al poder, habían distintos programas sociales que estaban dirigidos a las poblaciones con menos recursos. Arena tuvo el programa Red Solidaria, a través del cual se realizaron transferencias monetarias a mujeres embarazadas y a familias con hijos menores de 15 años que se encontraban en situación de pobreza extrema. Sí, yo tuve esa ayuda de la Red Solidaria. Ajá, mi mamá sacaba por mí por la edad que estaba menos de, como era para niños menores de 18 años. 15 no sé, pero que tendríamos que estar yendo a la escuela porque si fallábamos en la escuela, o sea, ahí venía el descuento de ese dinero, mi mamá tuvo esa oportunidad. ¿Y eso le ayudó a usted? Sí, me ayudó bastante a mí porque así podría, mi mamá me daba mis 2 curas para que viniera a la escuela. O sea, me ayudaba bastante. En el 2019, el FMLN cambió esa apuesta por el programa Comunidades Solidarias, que amplió los territorios beneficiados, así como a otras poblaciones, como los adultos mayores que comenzaron a recibir una pensión básica universal. Durante la pandemia, el gobierno de Nayib Bukele entregó a las familias salvadoreñas $300 a través de un programa cuestionado por su opacidad y sus fallas logísticas. A la fecha no se sabe con certeza cuántas familias recibieron ese dinero y la Corte de Cuentas llegó a señalar en 2020 y 2021 que hubo irregularidades. La Fiscalía incluso llegó a procesar un caso en el que vendedores informales del centro de San Salvador eran vinculados en una red que tramitó la entrega de estos bonos para favorecer a pandillas. Lo cierto es que hubo muchas familias a las que el dinero sí llegó, aunque uno de sus principales cuestionamientos es que no fue diseñada como una política continuada. Para 2023 no solo dejaron de existir estas apuestas, sino que se recortaron presupuestariamente los programas que se heredaron de la administración pasada. En la casa de Marlene, su suegro dejó de recibir por meses la pensión básica universal con la que aportaba al gasto familiar. En marzo de este año finalmente recibió la transferencia, pero el monto fue menor al que debían depositarle y luego los pagos se han vuelto a atrasar. La recibió hoy el 29 de mayo y ya de hoy se ha retrasado, ya no se la han vuelto a dar. Con eso nos beneficiamos un poco porque como yo le doy la comida a él, entonces él ese dinero lo aporta para la canasta básica. En el caso de la alimentación escolar también han habido recortes, como otros medios de comunicación han reportado. A nosotros nos entregaban solamente el arroz, el azúcar y el aceite. Para poder cocinar esos alimentos nosotros teníamos que poner de nuestra bolsa que les queríamos llevar a nuestros hijos para que compartieran con los demás niños. O sea que la bebida nosotros la teníamos que poner. ¿Y eso fue en qué año más o menos? Hoy en este año. Sí. O sea, de ahí ya nos dieron. No, de ahí ya nosotros no nos han entregado alimentos que hayan venido víveres a la escuela. Porque nos dijeron la vez pasada que habían venido solo frijoles, pero nosotros nos estancamos hasta ahí que solo frijoles no podíamos recibir porque nosotros no tenemos cómo comprar lo demás de ingredientes para poder llevar alimentos a la escuela. Pero entonces, ¿el gobierno de Bukele tiene que hacer lo mismo que gobiernos anteriores para mejorar los índices de pobreza? No necesariamente. Para abordar el tema de la pobreza, desde 2015 organismos internacionales prefieren utilizar el concepto de pobreza multidimensional, que no solo se refiere a la incapacidad de los hogares para cubrir ciertos gastos, sino también a el acceso a ciertos servicios, como salud, educación, vivienda y también el acceso a los derechos humanos. Pero todo esto requiere una gran inversión del Estado y para Cabrera la estructura fiscal del país es una de las principales ataduras.
una economía dolarizada, ni la política fiscal funciona. Así de claras las cosas. O sea, la política fiscal en una economía dolarizada no puede atenuar una recesión mundial, no puede atenuar un desastre natural de gran magnitud, ¿verdad? A no ser que se endeude. Si tuviéramos nuestra propia moneda, ¿no? Tendríamos Papá Banco Central que cree dinero con un botón, ¿verdad? Como hace la Reserva Federal o en los países desarrollados, ¿verdad? U otros países que la recaudación recae sobre los hogares de mayor riqueza. Hasta ahora, ningún gobierno ha impulsado una reforma fiscal integral que le dé al Estado suficientes recursos para ampliar el gasto social. Claro, esto implica tocar a sectores económicos poderosos, que en el caso de Bukele han sido sus financistas o sus aliados en la gran empresa privada. De acuerdo con 2 bancos internacionales, en El Salvador hay 110 personas que tienen una riqueza en conjunto de 9.7 mil millones de dólares. Una sola de esas personas tiene el 57% de ese dinero. De acuerdo con Fudesen, si se establecieran impuestos al patrimonio de estas personas, se podría incrementar el presupuesto nacional en 100 millones cada año. Pero en El Salvador, el 45% de lo recaudado proviene de los impuestos al consumo, es decir, del IVA que pagamos cada vez que compramos cosas. Ese impuesto es parejo, lo pagamos todos, incluyendo los hogares más pobres. Apenas un pequeño porcentaje de lo recaudado proviene de gravar la riqueza y la concentración de recursos. Para los expertos, la clave para sacar a los más de 1.8 millones de salvadoreños de la pobreza es avanzar hacia una política fiscal progresiva y justa que permita tener recursos para invertir en áreas claves de protección social sin necesidad de endeudarnos hasta la coronilla. Esto también va a requerir abrir las puertas a la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, para que podamos como ciudadanía estar monitoreando cómo se invierten los recursos que estamos pagando todos y todas. Hasta ahora, las acciones de este gobierno han ido en contra de estos principios. Y según los expertos, su modelo económico tampoco parece ser uno que abone a la distribución de la riqueza. Mientras este gobierno decide su apuesta, las cosas siguen igual para Marlene y su familia, así como para miles de hogares salvadoreños que viven en la pobreza y la desigualdad. ¿Los gobiernos han hecho suficiente por combatir la pobreza? Todos los gobiernos en general. No, fíjese que eso yo siento que no lo han hecho todos, o sea, no han combatido la pobreza. Siento que han hecho lo mínimo que han podido, pero, o sea, de superarla, no.